Es verdad, lo comentamos respecto de lo que pasa en Atacama, por la gravedad, por lo que pasó el año pasado, ¿no? Más de casi 80 días, más de 80 días perdidos de clase, es decir, prácticamente se perdió el año escolar, ¿no? Se rompe la continuidad, ¿no? Lo dijimlos aquí en el programa, era imposible recuperar esos días de clase, ¿no? Y así fue, tampoco hubo tanta preocupación por recuperarlos, la verdad, ¿no? Los colegios de Atacama no siguieron funcionando todo el verano para tratar de compensar, ni siquiera siguieron trabajando en enero para tratar de compensar. O sea, la verdad es que no hay una preocupación real, solamente hay una reacción frente a las crisis, pero hay muchas cosas que nos hacen pensar de que lo que pasa en Atacama quizás está agravado por algunos componentes locales, disputas políticas, pero es algo que ocurre en la gran mayoría de la educación pública de nuestro país. Y por otro lado, uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa con los municipios que sí lo hacen bien en la educación? Que se preocupan de la educación, que sobreinvierten mucho más recursos incluso que los que reciben para educación. Ellos también van a estar obligados a entregar sus colegios para ser administrados por estos servicios locales de educación con menos recursos de los que hoy día tienen esos colegios y por tanto inevitablemente una pérdida en la calidad para esos estudiantes. Cuando una reforma se piensa mal, empieza a generar esas consecuencias, no en el corto plazo, donde los eslóganes todavía están presentes, sino en el largo plazo, donde es la realidad la que los va desmintiendo. José Francisco Lago. Bueno, esta situación tiene muchas aristas, ¿verdad? Porque por un lado vemos la parte de la institucionalidad, pero por otro lado vemos cuáles son los efectos prácticos finalmente del paro de Atacama. Es decir, si tenemos que ver quiénes fueron los únicos perjudicados por estos más de 70 días de paro, fueron los estudiantes y sus familias. Porque los profesores no tuvieron ningún riesgo, ¿verdad? Porque siguieron recibiendo su sueldo, eso después lo anunció el Ministerio de Educación, el gobierno movieron un par de autoridades y nada más, básicamente, pero los que pagaron las consecuencias reales, concretas de esta movilización, viendo disminuido su resultado académico, por ejemplo, y no teniendo el proceso educativo que corresponde, fueron los estudiantes. Y la verdad es que en esta situación hemos estado muchísimas veces, más de las tolerables a mi juicio, durante bastante tiempo. Hay un grupo de personas, que son los profesores, que supuestamente tienen que fomentar la creatividad de sus estudiantes y son muy poco creativos a la hora de movilizarse. Y la única forma que se les ocurre es la que los que pagan las peores consecuencias son sus estudiantes. Y eso es lamentable. Personas que este tipo de cosas, este tipo de actos, también son formativos o deformativos. También cuando se movilizan y eligen la forma de perjudicar a terceros, simplemente a los que ellos debieran preocuparse, y esa es la forma que utilizan para movilizarse, bueno, están dando una señal también. Y a mí me parece que esa señal es preocupante porque no solamente ha sido tolerada, sino que muchas veces fomentada por las autoridades y, por supuesto, promovida por el Colegio de Profesores. Porque si uno se pregunta, bueno, ¿qué alternativa tiene una familia cuyo hijo llevó 70 días de paro el año pasado, más de 70 días de paro, y lee las noticias y ve que ya hay amenazas para nuevamente estar en paro? Bueno, ¿qué alternativa tiene esa familia? Si la respuesta del Estado es decir, además, que no se pueden crear nuevos establecimientos educacionales como los colegios subvencionados si es que hay matrícula suficiente en los colegios públicos o hay matrícula suficiente en esa comuna. Es decir, el Estado dice, no, si nosotros tenemos matrícula, pero están en paro, ¿verdad? Eso es problema suyo. Y no pueden ir al colegio de al lado porque básicamente no existe esa posibilidad o está restringida esa posibilidad. Y yo creo que eso muestra, entre otras cosas, lo poco que nos importa a la sociedad en general lo que pasa en la sala de clases, el proceso educativo. Es decir, hay alumnos que están 2 meses sin clase, pasan de curso normalmente, no sabemos si aprendieron o no aprendieron, no sabemos si tienen las condiciones adecuadas o no. Bueno, da lo mismo. Lo único relevante que hoy día está certificando el colegio, el paso por el colegio, incluso en algunos casos, es el paso del tiempo. No certifica si hay contenido, no certifica si hay aprendizaje, no certifica si hay calidad, simplemente el paso del tiempo. Y en esta lógica hemos estado bastante tiempo y no se ve que va a mejorar porque el gobierno en general
ha abordado este problema con demasiada laxitud, con demasiada dejación. Recién en febrero nombraron las autoridades. O sea, eso muestra lo poco que le importa el problema mismo y lo que pasa también en la sala de clase.